Listo. Esperemos que no se corte internet. Hemos tenido fallas hoy en la mañana. Pensé que no iba a dar clase. Se había caído todo el shelter de aquí, la cercanía. Bueno, recordando lo último que vimos, vamos a ver si lo encontramos, recordamos a la carrerita. Habíamos encontrado, utilizando el cálculo, la pendiente, la recta secante y la recta tangente. Aquí vienen algunos ejercicios. Creo, no me acuerdo si hicimos alguno. Podemos ver este aquí. En general, decíamos que veníamos a hablar hoy queremos hablar de lo que son las propiedades para calcular derivadas, las herramientas que nos ofrece el cálculo. Pero quisiera mostrar así rápido cómo se calcula la derivada usando la derivada, la pendiente, usando la definición. Para algunos que ya llevaron la clase o que tuvieron una experiencia en el colegio, pues les va a ser familiar. Por lo menos los teoremas. De repente en la definición casi no se hace énfasis. Supóngase que se quiere, aquí se encuentre la pendiente de la recta tangente. Voy a borrar esto tan feo que estoy haciendo. En este ejercicio tipo ejemplo, encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva. En ese caso es una función cuadrática. La gráfica de esa curva es una parábola cóncava hacia arriba, así. Así la hacían ustedes en 110. Y luego dice al final en el punto 2,4. Quiero recordarles que la pendiente a una curva se puede, vamos a ver, se puede obtener para cualquier punto de la curva, pero también se puede obtener en un punto particular. Por ejemplo, si esta fuera la curva, yo podría encontrar una fórmula que me dé la pendiente en cada uno de esos puntos, ¿no? Los que voy marcando y los que no estoy marcando. Es claro que si quiero pendientes ahí, y esto que no vaya a haber errores de estarse enredando, para que no confunda, para hablar de pendiente ahí debería hablar primero de una recta tangente ahí. Esa debería ser la idea de recta, pero a esa recta en ese punto le debe corresponder, vamos a cambiar de herramienta, una pendiente, digamos una pendiente 1. Lo que quiero decir es que no confunda la pendiente con la recta. No confunda, es totalmente distinto. Otro caso particular, siguiendo el mismo orden, es decir, aquí debería haber de repente otra recta tangente, ¿no? Supóngase que la tomo en este punto. Allí hay una recta tangente correspondiente a este punto. Y lógicamente, si hay recta tangente ahí, debe haber una pendiente. Esta pendiente no es la misma que la anterior, es otra. Es más, esta pendiente sería para una recta tangente creciente. Y esta pendiente sería para una recta tangente decreciente. Y así sucesivamente. Puedo dar una fórmula para obtener las pendientes, ¿estamos? En cualquier punto. Esa fórmula en el fondo que va a depender de X se dice que es una función. No va a depender de X. Es decir, que la pendiente se escribiría así, m de X, de cualquier punto. Si la función llegara a X, si esta curva estuviera en base a la variable X. Pues. Yo puedo entregar una fórmula que me dé todas las pendientes, pero al igual podría encontrar una fórmula para calcular la pendiente exactamente en un punto particular, que es lo que explicamos la vez pasada. Eso se escribiría así, m en un punto particular del dominio, ¿verdad? ¿Estamos? Y aquí debería dar una respuesta. Sé esta vez que esto va a ser un número, allá va a ser una función que va a depender de X. Es decir, que la tal pendiente puede ser función, si es una fórmula para todas las pendientes en los puntos de la curva, siempre y cuando tenga pendiente ahí, ¿verdad? Y puede ser un número real, un real, si es que existe, por supuesto, en un caso particular, en un punto particular. Por ejemplo, en este ejercicio, la función es esta, ¿eh? La curva aquí me la dan. Esto es f de x, que lo voy a poner, aunque aquí viene dicho. Y me dicen que calcule la pendiente en el punto 2,4. Es decir, en el punto cuando x vale 2 y cuando y vale 4. En ese caso, más que todo, se dan las dos coordenadas cuando la función la pendiente dependa de dos variables. En este caso particular va a depender de una sola, por lo tanto el que voy a usar solo es el x. Ahora, si me dicen que encuentre la pendiente en el punto 2 nada más y la segunda componente la ocupara, recuerden que el punto está sobre la curva. Entonces podemos evaluar allá, ¿ves? Para encontrar la segunda componente.
Es decir, que voy a encontrar y de 2. Esto nos va a servir más adelante. Al decir y de 2 solo hay que sustituir, porque es lo mismo que f de 2, eso me da 4. Pues ese 4 que está aquí, el que ellos ya le dan, por si lo necesitara usted. Es decir, si yo conozco la primera componente de un punto, de una curva o de una función que ya se la dan, es decir, esto, si yo conozco quién es la x, así le llamaban en 110 ustedes, quién es la x, entonces yo puedo calcular la imagen. La imagen se calcularía siempre, f, que es la función evaluada en x sub 0. Recordemos esto siempre. Eso se mostró en 110. Dada la primera componente de una función del dominio, y si conocemos la función, la segunda componente que es un y, se obtiene por evaluación. Pues, si eso lo sabemos todo. Es decir, que este punto 2,4 no era necesario, bastaba con que me dieran solo el 2. Entonces, aquí me están pidiendo la pendiente exclusiva, la pendiente exclusivamente en 2 para x. Voy a borrarlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se encuentra la pendiente? Note que esta curva no es una recta de la que usted conocía en 110, donde habían dos puntos, P sub 1 con coordenadas X sub 1 y E sub 1, yo no sé si se acuerdan de eso. No es una recta. Si es una recta, yo tengo una fórmula, pero esa cosa no es recta. Y aquí tendría el punto P sub 2, digamos, con coordenadas X sub 2, Y sub 2. Esto estoy recordándolo, porque lo voy a ocupar. Calcular la pendiente aquí era diferenciarla en Y sobre diferenciarla en X determinada, porque es una recta. Cuando usted conoce, en X, cuando usted conoce dos puntos de una recta, la pendiente se calculaba siempre así. Lo que tratamos de decir ahora es cómo se calcula la misma pendiente, pero de una curva cualquiera. Aquí agarraron una curva de la más sencilla. Sin embargo, se escaparía de los conceptos antiguos que ya vimos en las clases anteriores, que se aplicaba para rectas. La geometría de rectas. Si usted conoce dos puntos de una recta, entonces la pendiente es y sub 2 menos y, todas esas cosas. Ya no tendría sentido, porque hasta ahí aplicó. Entonces le están pidiendo la pendiente en ese punto. Aquí tienen la recta tangente correspondiente. Pero de esa recta solo conocería un punto usted, y con esta teoría no lo encontraría nunca. Imposible. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues precisamente es de lo que nos está diciendo el cálculo. De aquí en adelante vamos a aprender a calcular pendientes. Pueden ser generales o pueden ser pendientes en un punto particular de cualquier curva, es más, con más de una variable si usted quiere. Eso es lo que estamos viendo. Lo que estoy haciendo es una comparación para que se dé cuenta de la potencia que estamos aprendiendo, del potencial de esto que estamos aprendiendo hasta hoy. ¿Y cómo se haría eso? Ahora regreso a mi ejercicio. Ya con esa media terapia, empezaríamos nosotros con la definición. Si yo quiero la pendiente de la recta tangente, aquí le pondría en 2, porque no es la pendiente general. Recuérdense, de aquí en adelante van a haber dos opciones. O es la pendiente general o es la pendiente en un punto particular. Son dos notaciones distintas. Aquí no hay ninguna referencia. En este caso no me piden esta. Es decir, no me piden una pendiente que me sirva para calcular en cualquier punto de la curva. Me dicen que la haga exactamente ahí, que calcule eso. Pues esa es la forma de punto de la fórmula de la pendiente que vimos ayer. Y van a utilizar el límite en H tendiendo a 0, que es una de las notaciones. Que decía la teoría, cuando usted calculaba pendiente en un punto particular, si quiere lo voy a recordar aquí. Supóngase que G en X sub 0 y es de la recta tangente, ¿verdad? Así, ¿eh? Por lo general casi nunca se dice, solo se expresa con este lenguaje, en un punto particular, y no le escriben así. Pues. Debería ser el límite, si utilizo H, cuando H tiende a 0, en general, ¿de quién? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Démelo con H, llamando la función F. Llámele a F la función que escribo arriba, un diferencial. Y abajo debe poner H, eso está claro. ¿Qué pondría arriba? F de... ¿Qué pondría arriba? X sub 1 más H. Es decir, en ese caso sería X sub 0 aquí, 0. Sería X sub 0 más H. Eso es lo que teníamos. ¿Menos cuánto? Menos F de X sub 0. En ese caso, el X sub 0 de la definición anterior está valiendo 2. Por lo tanto, lo que va a escribir aquí, la pendiente de la tangente en 2 debe ser límite cuando H tiende a 0 de 2 más H, que sería el X sub 0. ¿no? Por eso se escribe así, menos F de 2 sobre H. Una vez que esta notación está clara, y espero que no se me enrede nunca,
Me estoy dando cuenta que lo que estoy calculando, otra vez lo vuelvo a repetir, es la pendiente de la tangente, pero en 2, o puedo poner en x igual a 2, pues. Así, ¿ves? Es lo mismo. ¿Pongo solo el 2 o pongo en x igual a 2? Eso es lo que estaría calculando, que es precisamente lo que me están pidiendo. Entonces ahora miremos cómo lo hacen, pues. Empiezan ellos a calcularlo. Lo primero es que necesita calcular usted dos imágenes. Esas las puede calcular separadas o de manera directa. Es decir, va a necesitar calcular f de 2 más h. ¿Qué es eso? Valor numérico, pues. Donde aparezca la variable de la función, ponga 2 más h. La función está aquí, mire. En vez de esa x está poniendo 2 más h. ¿Y qué va a hacer a la derecha? En vez de la x va a poner 2 más h, pero tiene que ponerlo al cuadrado. Eso es exactamente lo que está aquí, la imagen. ¿Qué le están haciendo ahí mismo? Porque es chiquita. Si la función tuviera un montón de términos, no es conveniente ponerlo aquí muy, muy largo. Solo se pone la anotación y se hace separado. Yo lo podría poner. Es decir, que sería, si lo quiero hacer separado, 2 más h elevado al cuadrado. Ya sabemos qué es eso. Además sabe que si ese límite lo calcula de manera directa, puede ser aquí o en cualquier otra función, la forma que va a tener es la indeterminada 0 sobre 0. También explicado la vez pasada. Por lo tanto, es menester esta vez buscar un factor común. Si la función es complicada, de eso conozco un montón, que vimos en el primer parcial. Entonces, si hago eso, sería 2 al cuadrado, que es 4, más 2 veces primero por segundo, más 4h, más el cuadrado del segundo, ¿no? Que sería h cuadrado. Pues eso es lo que está mostrando aquí, ¿ven? Todo esto es el desarrollo, ¿no? Del primero. El segundo, la segunda evaluación, que sería esta, es f evaluado en 2, pero solo hay que meter el 2 ahí, pues. Y f de 2 claramente es 2 al cuadrado, que es 4. Imágenes, ese 4 es el que está aquí, pero hay que restarlo. Sobre h. Una vez hecho esto, olvídese toda la definición y esas evaluaciones. Dedíquese a simplificar eso hasta que cancele la forma indeterminada. Ese es el proceso siempre, no importa el tipo de función que haga. Entonces, visto eso, borro todo esto y arranco. Es decir, desarrollo esto es simplificable, lo tacho, se cancela y luego saco de factor común la h. Recuerde que un factor es el responsable. Saca h arriba, saca h abajo, se cancela y le queda, ya simplificado eso, es igual al límite cuando h tiende a 0, sería por definición, ¿verdad? De 4 más h. Y al evaluar usted eso, recuerde que h tiende a 0, pues le queda el valor de 4, que es el resultado que tiene ahí. Es decir, que la pendiente de la recta tangente en el punto 2, x igual a 2, es igual a 4. Y aquí terminó su trabajo. Esa es la pendiente. Es decir, es un número positivo que debe corresponder a una recta creciente. Compare eso. No olvide que esto corresponde a una recta tangente. Y si la pendiente es positiva es porque esta crece. No le están preguntando eso, pero lo puedo comparar para ver si estamos trabajando más o menos bien. Y aquí tendría un ejemplo usted de encontrar pendiente de recta tangente usando la definición. Aquí vienen otros más. Le empiezan a pedir pendiente en varios lugares. Ahora, ¿y qué pasaría si le piden la pendiente generalizada? Es decir, fíjese que yo no quiero que me encuentre la pendiente en 2. No, déme una fórmula. Entonces lo que pondría es m tangente para todo x. ¿Y qué debería hacer? La definición, si quiere voy a usar h otra vez, aunque puedo usar otras. H tiende a 0. Ya sabe que aquí viene h. Y aquí arriba, ¿qué pondría? Pues entiendo que voy a restar imágenes. Como la función se llama f, ¿cómo lo haría? Pues claramente lo haría como x más h, porque el x cualquiera. Y aquí sería f de x, ¿no? Y procedo a calcular esa fórmula dependiente para todo punto. ¿Cómo lo hago? Más fácil todavía. Siempre tendría que ir a evaluar en la función. Y lo voy a poner de un solo porque este es chiquito. Es decir, abajo va a ir h. Aquí sería al evaluar en la variable de f, x más h. Recuerde que la variable es esto. Otra vez sería x más h, pero al cuadrado. La diferencia es que no va el x sub 0, pero el trabajo es el mismito, ¿no? Menos f de x. ¿Quién es f de x? Estos que me lo están diciendo, pues. F de x igual a x cuadrado, pero es menos. Y ya sé que ese límite me daba desde el principio 0 sobre 0. No tengo que estarlo repitiendo, ni tengo que estarlo poniendo, eso ya se sabe. Desarrolla el numerador. En el examen, usted lo que hizo, y aquí voy a aclarar eso, miren que aquí hay límite. Si aquí no pongo lo que es el límite, lo acabo de arruinar como hicieron en las tareas, no en el examen. En las tareas no ponían el límite, hicieron un montón de trabajo, hicieron todo bien y nunca pusieron el límite, solo pusieron al principio. Eso estaría malo aquí por lo menos. Aquí bien escrito está el argumento, pero esto que está arriba con respecto a esto serían diferentes. ¿Por qué?
porque no ha calculado el límite y por qué lo va a quitar. Si lo va a quitar es porque le está haciendo ahí aparte la simplificación. Aquí hablo de simplificación, simplifico, pero después aquí debo clavar el límite. Eso fue uno de los errores crasos en las tareas. Revise, no ha aplicado límite, solo está reescribiendo. Pero si reescriben una línea distinta, es decir, una línea siguiente, ¿por qué va a quitar el límite? Solo si esta reescritura la hago aparte, allá no tengo por qué poner el límite, a menos que yo quiera. Pero aquí tiene que poner el límite por fuerza. Entonces pongo límite, otra vez, no lo he aplicado, solo estoy simplificando, pero en esta línea de trabajo tengo que ponerlo. Sería el cuadrado del primero otra vez, más 2 veces primero por segundo. Mire, más el cuadrado del segundo, que sería x cuadrado. ¿Dónde está? Más h cuadrado. Ese sería el desarrollo de este, ¿ve? Menos, el otro no tengo nada que hacer, menos x cuadrado. Noten lo parecido que es cuando se toma la pendiente general y la pendiente particular. La diferencia es que había números. ¿Qué pasa aquí? Este x cuadrado con este x cuadrado se va a tachar, ¿no? Y lo que me queda es límite cuando h tiende a 0. Y voy a escribir arriba, me queda 2xh más h cuadrado. 2xh más h cuadrado. Esto sería pendiente utilizando la definición sobre h. Sigue siendo la forma indeterminada porque no hemos cancelado el factor común, pero ya está a la vista, porque arriba es factorizable. Pues factorice, lo sabe usted, pues. Arriba saco la h y me queda 2x más h. Todo partido entre h. Claramente eso es h se cancela y h se cancela. Y escribo aquí a la izquierda, color negro. Y el límite, cuando h tiende a 0, o tiende a 0, arriba me quedó nomás, ya el denominador desapareció. Quitemos eso. Es decir, me quedó, ¿dónde estaba? 2x más h. 2x más h. Ahora aplique el límite, pero la variable es h. X viene siendo constante igual que el 2. Es decir, que todo eso en realidad lo que me queda es 2x. ¿Qué estoy diciendo? Que la pendiente de la recta tangente general es esta, ¿no? Que eso es lo que llaman derivada. Los que saben derivar, pues se dan cuenta, no, es que el derivar se hace eso. Bueno, esta sería la pendiente general. Ahora, si ya tengo la fórmula de pendiente general, como lo acabo de mostrar, también puede evaluar. Le voy a mostrar. ¿Cómo se evalúa una pendiente? Si es que esta cosa es una función, pues si no le vengo mostrando, pues le dije desde el principio que esta es una función que depende de x. La derivada de una función también es función y va a ser función, perdón, la pendiente. Todavía no derivada, es que es lo mismo. Función tiene variable x. Entonces, ¿cómo haría para encontrar, teniendo esa fórmula, teniendo la pendiente como función de la recta tangente, ¿cómo haría para encontrarla en el x igual a 2 que ellos me pidieron? Es decir, que un proceso también es válido. Una forma es mencionar la pendiente y poner una pleca vertical o una barra vertical y en la parte baja se pone donde debe evaluar. Es lo mismo que decir la recta tangente evaluada en 2. Es exactamente igual. ¿Correcto? ¿Y qué significa eso? Donde aparezca la variable de la función tangente, ponga el número. Pues. ¿Y qué va a poner ahí? Pues no me están diciendo que x vale 2, entonces entiendo que este es 2 por el 2 que me están pidiendo. Es decir, una función y vuelvo a evaluar. ¿Y cuánto da ese? 4. Pues ese 4 es el mismo que encontraron ellos en forma directa cuando fueron a encontrar la pendiente en 2. Es decir, que hay dos procesos. Uno de ellos es primero encontrar una fórmula para la pendiente en general y después evalúo. Validísimo, totalmente. La otra es ir directamente a encontrar la pendiente directamente en un punto particular. En la práctica lo que se hace por lo general es encontrar primero la fórmula. Para esta fórmula es que el cálculo nos ofrece un montón de procesos que se llaman teoremas de cálculo de derivada o lo que llaman fórmulas de derivado para derivar. Una vez que tiene eso, usted, entonces esto se llama evaluar como lo hizo con las funciones. Recordado eso, no vuelvo más a hablar de esto. Aquí vienen más ejercicios. Miren lo que hacen ellos aquí, encontrar la pendiente en un punto de un solo, es decir, la pendiente en 2 para distintos tipos de funciones. Quiero irme a hablar un poquito más. Dice, la definición de velocidad instantánea se la dejo a usted, más ejercicios, porque yo debería venir ahora a la definición. ¿De qué? Definición de derivada. Y aparte, pues entonces, deje por lo menos el nombre. Derivada de una función. Definición. Y voy a empezar con la guía metodológica. Por aquí está también la definición, pues.
Y vamos a ver varios textos. La idea es ir viendo varios textos para que vaya aprendiendo a estudiar. Agarre el libro que agarre usted o material, debe entender. Empieza la definición. Ellos le llaman definición 1. Dice, la derivada de una función f es aquella función denotada por f'. Tiene varios tipos de notaciones. Tal que su valor... No, este no me interesa. Espérese, hombre. Me están hablando de eso, todavía no. Espérese. Déjeme ver arriba. ¿O hay más aquí? Están yéndose de un solo hacia abajo. Tienen que decir algo más. Vamos a ver si lo dicen. Pendiente de la recta tangente. Aquí vamos a ver. No lo hay en ningún punto, no lo hay en ningún lugar. Si no, vamos a leer aquello que está abajo. Definición de la derivada de una función. Aquí está. Entonces, digámoslo tal y como está aquí. Es que en otros textos lo dan un previo. Definición 1. La derivada de una función f. Cuando hablamos de función f, estamos entendiendo qué es esto. Y igual a f de x. Son imágenes. Está hablando de reglas de correspondencia. No está hablando de gráfica. Esta es una regla de correspondencia. Es aquella función denotada por f elevado a un apóstrofe que se escribe f' de x, o se lee f' de x. La función f'. Ellos no están mencionando la x todavía. Tal que su valor en cualquier número del dominio, es decir, que es la forma general. Cualquier número del dominio, no dicen que es un punto particular. Está dada por, si yo le quito este nombre y solo dejo este es un viejo conocido. ¿Qué cosa sería esto? Quitando esto. Si no mira eso usted, ¿cómo nombraría con lo que ya vimos esta cosa que está ahí? Límite cuando h tiende a 0 de x más h menos f de x sobre h. ¿Verdad que eso sería la recta tangente en un punto cualquiera? Con lo visto hasta hoy. Eso es lo que dice eso. Y lo que me están diciendo que eso mismo, ahora le están dando un nombre particular. Me están diciendo, fíjese que esa cosa es la derivada. Esta cosa es la derivada y se denota así. Entonces concluyo. Entonces derivada general, pendiente general de la recta tangente es lo mismo. Y esta es la notación. Es lo que llaman derivada, que es lo que les venía mencionando desde antes. No lo están diciendo todavía aquí, lo están haciendo por partes. Pero cuando yo comparo que esto es lo que ya vi, esto es lo que conozco, y si le quito el límite, sé que es la pendiente de la recta secante, y si le clavo el límite con distintas notaciones, sé que se llamó pendiente en un punto cualquiera, pero ahora le están llamando a ellos derivada y se denota por f' de x. Eso es lo primero que hay que recordar. Voy a quitar esto, y además dice, si ese límite existe, recuerde que es un límite, si existe, entonces estamos hablando de la pendiente. Luego, voy a recordar, entonces, la derivada en cualquier punto o la pendiente de la recta, de una recta tangente en un punto cualquiera del dominio. Es lo que hay que recordar. Pues esta es la notación del dominio de F. Luego dice, hay algo más. La misma definición agarran otra cosa más. Dice, si x sub 1 es un número particular del dominio, en algunos textos no le llaman x sub 1, sino que le llaman x sub 0. Pero eso sería un número particular. Cualquiera, uno y solamente uno. Aquí en esta notación serían todos los del dominio, el que usted quiera, del dominio de la función. Y aquí no, aquí sería un número particular. Es decir, que lo que va a calcular ahora es la pendiente de la recta tangente, que ya les di la notación en un punto cualquiera, que a su vez, ahora sé que se puede escribir también como f' evaluada en x sub 0 o la derivada en x sub 0, que es en el fondo es la recta, es la pendiente de la recta tangente. Aquí se lo dicen, ¿no? Es igual a f' de x sub 1. ¿Y qué es esa cosa que está ahí? Lo que ya vimos nosotros, que era la pendiente de la recta tangente en un punto particular. En conclusión, jamás vaya a olvidar esto. No vaya a olvidar estas cosas que dice el cálculo. Y aquí tengo la definición. Es decir, no es notación, pues lo único nuevo que estamos agregando es esto que está a la izquierda. El resto ya lo conocía. Y por ahí aparece que la pendiente y la derivada es lo mismo. Dice, siempre y cuando ese límite existe. Viene algo más. Vienen otras notaciones. Dice, indicar, este es el comentario. ¿verdad? Hay un comentario aquí. Yo ya lo expresé todo eso. Indicar que hay formas alternativas de denotar la derivada. La derivada en un punto, mire cómo es esto. Aquí tiene cuando abajo tiene el diferencial de x o x sub 0. Es decir, que está hablando que el delta x
o el h, si te quiere el que está abajo, es un diferencial. Yo le podría pedir a usted, que me haga la gráfica de esto, deme un bosquejo gráfico, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada. Así, ¿ven? Que el tal si le digo, bueno, agarre esa curva, pues, y grafíqueme eso. Es claro que lo que están tomando de aquí, este sería uno de los X, yo voy a poner cuál es el más grande, el que está a la derecha, aquí hay otro X. Entiendo que para que esta distancia, que es el diferencial en X, no lleve barra, es porque el más grande es este, ¿ve? Entonces digo, bueno, aquí está X, y aquí debe estar en X1. Es decir, y ahora las imágenes, no hay problema, por aquí debe estar, de repente, f de X1, que es lo que ya conoce usted, pues. Cuidado y le clavo un ejercicio a esto en el examen, le doy la anotación y le digo, deme un bosquejo gráfico. O le doy la anotación y le hago un montón de gráficas. Y usted me diga, es esta la gráfica que corresponde a eso. Para nosotros es claro que lo que estaría aquí en este momento sería la recta secante, pues porque ahí parte todo. Y la tangente se está calculando en un punto particular. La tangente se calcularía aquí, miren, la recta tangente, ¿verdad? Se tomaría ahí. Pero lo que calcula eso no es la recta. Lo que calcula es la pendiente en ese punto. Eso lo conocería inmediatamente, ¿no? Esta es una notación alternativa. Es más, estarían diciendo que H es este, H o diferencial en X. Algunos también le llaman T. Yo le podría dar una notación en base a T parecida y que usted me haga la gráfica. Entonces, esto que está aquí es la misma pendiente puntual o la derivada puntual, pero con una notación diferente, no utilizando ni delta X en el denominador, ni H, sino que están utilizando el diferencial en X de manera explícita, pero claramente se está calculando la derivada en un punto particular. X se acerca a X1. Pues es esta la notación que usted debe recordar y no tener miedo. Luego, una vez hecho eso, ya aprendimos algo más, vienen las notaciones. Aparte, notación de derivada. ¿Qué símbolos se usan para indicar derivada? Ya no voy a hablar de pendiente de recta. Ya sé que es lo mismo. De aquí en adelante hablo de derivada. Entonces, una forma de notarlo, ellos ya me dieron una. Si yo tengo una función cualquiera, supóngase que voy a ponerle variable x, es decir, una función dada la regla de correspondencia. A eso se refiere. Entonces, la derivada se puede notar de varias maneras. Una de ellas es la que ya me ofrecen ellos. F' de x. Sería derivada general, ¿verdad? No es particular. También, como yo sé que esto es cierto, puedo derivar aquí, derivar allá. Es lo mismo que decir y'. Estoy tomando lo que está a la izquierda. Puedo derivar aquí, derivar allá. Puede notarla como y' como f'. Recordando la definición. Voy con las notaciones. Lo que estoy siguiendo es estos pasos que tienen ahí. Tengo esta ya. No tienen ellos ya no pusieron las demás. Otra forma de decir lo mismo es, mire qué bonito esto. Es la derivada que se usa una D minúscula de la imagen. En ese caso la imagen puedo usar Y, puedo usar F también. No pasa nada. Y debo decir, ¿y quién es la variable? ¿Con respecto a qué variable va a derivar? Eso va abajo siempre. Va a derivar con respecto a la variable X. Es decir, que esta notación, y esta notación es una herencia que se tiene por ahí. Ya lo vamos a encontrar más adelante. La variable de la función es X. Una función, incluso una curva en general, se puede derivar con respecto a la variable X o la Y. En este caso me dicen, derive la Y o la F con respecto a la variable X. Eso va a tener un significado grande más adelantito. Pero también puedo tener una notación equivalente. Es decir, otra notación es, va a derivar con respecto a X. Esto no es una fracción. Esta es la notación de derivada con respecto a X. ¿Qué va a derivar? Puedo poner corchete. Ya mencioné la Y. Si la función, si le llamo Y, es esta, ¿ves? Pero también puedo poner el nombre tal y como se conoce. Es decir, puedo poner aquí f de x. ¿Ves? La derivada de f de x respecto a la variable x. Esa notación es equivalente. Es lo mismo que decir y', es lo mismo que decir f' de x, etcétera. Pero hay otra más. Hay más todavía, hay varias. Otra es que se agarra un indicador de derivada. Derivar con respecto a X como un subíndice, y aquí puedo poner incluso un corchete o no. Aquí puedo poner Y o puedo poner f de X. Es lo mismo. También puedo decirlo así, mira, derivar con respecto a X la función f. Pues. Todas esas son notaciones de derivada y todas esas representan pendiente. Sería esto. Y dice aquí, etcétera. Es que hay más. Con esta empezamos nosotros a arrancar. Ahora, ¿qué ventaja tienen unas notaciones con respecto a otras?
Aquí, por ejemplo, es explícito. Va a derivar lo que llama función y aquí dice la variable. Si la función está en una variable. Si lo tengo así es peligroso, porque me dicen que debo derivar, pero no sé de qué depende y. ¿Y qué tal si yo le cambio la y y le digo, mire, así ve? ¿Qué tal si le digo que y se define así? ¿Ve? Notaciones para que no lo vayan a enredar. Y se define como f de z. Es que la variable de la función, ¿quién dice que debe ser x todo el tiempo? Por favor, ¿qué les pasa? Eso es para 110, cuando empezaba usted el colegio, la escuela. Aquí no. Es más, yo le puedo decir, fíjese que y es igual a z cuadrado menos 2 veces z más 1. Claro que no lo va a hacer con definición porque es muy largo. Entonces, cuando se refiere a y', esto sería equivalente a derivar y con respecto a la única variable que aparece, z. Pero la desventaja es que esta notación no me dice cuál es la variable. ¿Y qué tal si la y es con respecto a x y yo la escribo así? Mire. Es decir, si yo escribo f, perdón, pongo f de x y aquí le agrego 2x más z menos t cuadrado. Es decir, es delicado. Cuando a usted le dicen y', inmediatamente se preguntaría con respecto a qué variable. Ah, bueno, si me menciona el nombre de la función, aquí me están diciendo también quién es la variable. Es decir, que debe ser con respecto a x. Esta y' debería ser esta notación la que me están pidiendo. Es decir, cuando abajo se da la variable con respecto a la cual se debe derivar, es más entendible. Cuando solo ponen y' o f' es peligroso. Es más, ¿y qué tal si a esta curva yo no le llamo f, sino que le quito el nombre y le clavo y de una sola vez? Para que den cuenta ustedes de las variables como juegan. Imagina que esto se llama y se define igual. Ajá, y si le pido y', ¿quién es la variable ahí? No sabe. Se deriva con respecto a x, o con respecto a z, o con respecto a t. Entonces, este conjunto de notaciones es clave. Cuando no hay forma de confundirse, uno puede usar cualquiera de estas notaciones. Pero las más claras para indicar derivadas son estas, ¿ves? Que se especifique en el denominador quién es la variable. O en el operador, que esa letra en mayúscula es un operador, se indica la variable con respecto a la que se debe derivar una curva o una función. Como por ejemplo, este es un ejemplo típico. ¿Sí? ¿Y qué pasa si alguien deriva con respecto a t? Otro con respecto a z y otro con respecto a x. ¿Estamos? Entonces es peligroso esta notación de que solo lleva prima. Cuando haya posibilidad de confundirse, entonces use notaciones. Para eso tiene este montón de cosas que están aquí. A mí me gusta usar casi siempre esta, ¿ves? Menos engorrosa, pero también puedo usar de las otras. Eso es lo primero, con respecto a la notación. Luego vienen algunos comentarios, propiedades. Y miren lo que dice aquí. Propiedades que hay que leer. Definición. Una función es, una función es f, una función f, esa es, no va, es derivable, una función f es derivable en un punto si f' existe, es decir, si existe la pendiente. Una función, otra vez, f, o llámese como se llame, no importa la variable, es derivable en un punto particular, acostúmbrese a eso, siempre y cuando la derivada exista. ¿Y cómo me doy cuenta que una derivada existe? Óigame, y no se acuerda que una derivada se define mediante un límite, que le están diciendo que la derivada exista, y el resto ponga lo que quiera. Ah, bueno, es cuando el límite exista, pues. Eso es lo que acabo de aprender. No me venga a decir, oiga, ¿cómo me doy cuenta cuando existe? Y no ve la definición, que tiene que hacer uso del límite. ¿Y cuándo existe un límite? Cuando existen los laterales y cuando son iguales. ¿Se acuerda de eso? Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo calculo uno de esos límites y me da esto? ¿Es derivable? ¿Es derivable eso? Si me diera todo este resultado, de aquí obtengo este. No. ¿Verdad que no? No ¿Qué quiere decir esto, compañero? No olvidemos la teoría del primer parcial. Dado que una derivada se define como un límite, entonces la teoría de límites debe ser aplicado en lo que corresponda a la teoría. Y una de ellas está aquí. Solo le hablan de existencia, pero no le dicen más. Lo dejan ahí como abierto, como en duda. ¿Y cuándo existe?
¿Estamos? No tengo ningún problema entonces de decir, ah, bueno, si es derivada, como se define mediante un límite, va a existir siempre y cuando el límite existe, y un infinito, cualquiera de ellos, no significa que exista. Ese es un comportamiento. Ahora, si ese resultado me da -4, la cosa cambia. Ah, digo yo, si es derivable. A eso se refiere la existencia. Sigo. Y mire que estoy con teoría. Es claro que en los exámenes yo pregunto teoría también. Ya más o menos tuvieron idea de cómo se trabaja. A mí me gusta trabajar con teoría, explicarla, darle idea, pero también lo socamos en el examen. Otra más. Una función es derivable en un intervalo abierto. ¿Se acuerda de la continuidad de usted? Recuerden que la derivada es límite también. Sí, solo sí, es derivable en cada número del intervalo. ¿Estamos? Ya sé cuándo es derivable en un punto, pero como un intervalo tiene infinitos puntos, ¿qué hago? Para saber que es derivable en un intervalo, tiene que ser derivable en todos los puntos del intervalo. No me dicen cómo sacarlo, ni me interesa, pero solo me lo comentan. Una observación más. Miren lo que dice aquí. Es decir, que en este pedacito hay un montón de cosas para preguntar en los exámenes. No estoy diciendo que voy a agarrar esto y voy a preguntar así. Puedo preguntar de esto con otro tipo de lenguaje, ¿no? Si una función es derivable en todo su dominio, se dice que es derivable o diferenciable. Sinónimo, lenguaje nuevo para que aprenda. ¿Cuándo se dice que una función es diferenciable o derivable? Cuando tiene derivada en todos los puntos de su dominio. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, agarramos una función así, ¿no?, que se llamaba x cuadrado. No sabíamos que lo que realmente estamos encontrando era f'. Yo lo hablé como pendiente, pero que el resultado dio 2x. Es claro que yo no le llamé eso, sino que le llamé la recta tangente en x. Pero ahora sé que es lo mismo. Ya no quito esto de aquí, ya no lo pongo y agrego mi nuevo lenguaje. Mire, imagínese usted que se tiene la función f, que se llama colores, que ando bailando, entonces no lo mareo, que se llama x cuadrado, y que su derivada es esa. Le doy las dos. Pregunta, ¿es f diferenciable? Sí. ¿Por qué? Porque es diferenciable en todo su dominio. Diferenciable. Es derivable en todo su dominio. ¿Es derivable? ¿O diferenciable es la función f? Sí. ¿Por qué? Porque se evalúa en la general, en la fórmula general. ¿Cuál fórmula general? ¿Se da cuenta? Claro, yo he dado algunas herramientas, pero pregunto para que vean las dificultades. De repente lo que yo dije medio se entendió bien, pero cuando ya vienen las preguntas, cuidadito, lo agarran. Y aquí me va a servir para hacer otras cosas más. Está claro que la función, el dominio son los reales. La función, para la teoría anterior, porque es polinómica, pues. Pero ¿cómo sabe que es diferenciable o que la derivada existe en todos los números en todos los reales? En todo real. ¿Verdad que no se ve fácil? Entonces empezaría así. Mire, no olvidemos esto. Recuerde que partimos de una función, pero que la derivada general, que se escribe así, pues poniendo esto, función, por el momento, ¿verdad? Más adelante vamos a tomar cosas que no sean funciones. Y vamos a aprenderlo a derivar y preguntar si es derivable en todo punto, es diferenciable. Hasta ahorita empezamos con una variable. Pero recuerde que yo le dije también que es función. ¿Estamos? Y esto también es función. La derivada general es una función. Siempre va a ser función. Cuando es particular, puedo llamar función, pero va a ser constante. No me habla mucho del dominio. Entonces, si yo tengo información de la derivada como la tengo aquí, yo le pregunto, ¿y cuál es el dominio de f'? ¿Verdad que puedo aplicar las mismas reglas? ¿Cuál es el dominio de f'? Los reales. Los reales porque es polinómica, es decir, que estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con esta, ¿verdad? Y si el dominio de la función derivada son los reales, entonces puedo ver que si es diferenciable. Aquí puedo poner cualquier número real. En esta, el x,
puedo poner el real que yo quiera. Y esos son los reales que están en el dominio de la función. Agarro otra para hacer la misma pregunta. Es decir, que ya se empieza a poner bueno y sin haber avanzado nada. Ni fórmulas he dado, estoy hablando de teoría. Imagínense que se tiene la función que es raíz de x. Y por alguna razón yo le digo, fíjese que la derivada de esto es 1 sobre 2 raíz de x. Y le pregunto, ¿es f diferenciable? Más adelante le toca encontrar las derivadas a usted. Bueno, f de x, ¿no? F' de x. Miren que lo doy eso. Empezaría así. Es claro que el dominio de f, ¿quién sería? Ayúdenme. De 0 a más infinito. Pero 0 ¿cómo? Si me dice 0, queda abierta una puerta ahí. ¿Cómo pongo ese 0? Incluyendo el 0. Es decir, de 0 cerrado, compañero. De 0 cerrado a más infinito. Y le pregunto, ¿y el dominio de esta? De 0 abierto a más infinito. De 0 abierto a más infinito. Ahora pregunto, ¿es diferenciable f? No. ¿Por qué? Porque en la función el 0 se incluye, pero en la derivada ya no incluimos el 0. Excelente. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo quiero ver existencia de una derivada que ya conozco como esta, en realidad el 0 sería un valor prohibido, un BP, pero para D', mire, de aquí debería quitar 0, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo la derivada y quiero saber dónde no es derivable una función, váyase a los BP. Es decir, si usted sustituye 0 ahí, le queda 1 sobre 0. Sin haber hablado si es 0 a través de por la derecha o por la izquierda, a través de hablar es positivo o negativo, no me están preguntando eso. Es más, yo podría decir que esta derivada me da un infinito. Por ahí huele a infinito. Me puedo acercar a 0 solo por la derecha. Y si yo aplicara el límite a esto, aquí me caería un límite y aquí hablaría de 0 a través de valores positivos. Ese es más infinito, ¿no? Hasta podría decir dónde es infinita. Pero conociendo la fórmula. No era esa la pregunta. Solo preguntaba si la función era diferenciable. La respuesta es no. La respuesta es no, porque hay un punto del dominio que se llama 0, donde la derivada no existe. Es decir, es un valor prohibido. Otro más. Vea qué bonito trabaja esto. Y aquí no dicen nada. Aquí solo lo dejan solo a usted y después lo agarran en el examen. Pues yo no quiero que perezca. Si pereces por su propia cuenta. Imagínense que f es una función cualquiera y cuyo dominio son de menos infinito a 3. Mire, no lo doy la función. Y le digo, pero su derivada sí se la voy a dar. La derivada es esto. Aquí sería x más 1. Aquí pongo x por x más 5. Y le pregunto, ¿f es diferenciable? Justifique su respuesta. Es decir, si es sí, dígame por qué. Y si es no, también dígame por qué. No lo ¿Está viendo eso? ¿Qué me dirían? ¿Verdadero o falso? Pregunta de verdadero y falso. Falso, porque en la Falso. derivada... Espere. Primero la respuesta. Falso. Falso. ¿Alguien más confirma? También confirmo, falso. Confirmado. ¿Otro más? Falso. Falso, excelente. Ahora la razón. Porque en el f', si x agarra un valor de 0, tiende a más infinito, es un valor prohibido. Y en el dominio del f de x, el 0 está incluido. ¿Parece esto? ¿Sí? Que es lo mismo que decir. (0,-5). ¿Sí? Sí. Entonces, correcto lo que me dice. Es decir, lo que hago para que vea un protocolo usted, solo le falta saber derivar pues para responder esto.
que es lo que viene después. Es decir, si yo tengo una función, vaya por el dominio. Quiere saber si es diferenciable o no. Lo tiene. Eso es lo que estoy haciendo. Después no lo voy a explicar más. Yo no vuelvo a agarrar esto más. Aunque sepa derivar, ya estoy para preguntar en el examen. Luego, la derivada, si me la dan, la acepto. Y si no, la calculo yo. Pero ya voy a poder derivar con un montón de reglas. Y luego me voy a los BPs. O al dominio de la derivada. Incluso hasta podría graficar esta derivada. Porque esta es una función racional, pues aplique técnica de racional. No importa que se llame f'. Yo sé que es una función, entonces le puedo aplicar protocolos de funciones. Solo necesito saber si es una función, qué cosa es. El dominio de esto, por ser una función racional, son los reales menos los valores prohibidos. Lo estoy mostrando aquí. Para hacer una semejanza con lo que usted ya sabe, decir que sabe un montón. Lo que tiene que saber es ahora utilizar las herramientas que ya trae. Luego, el dominio lo puedo calcular. Ya sé que estos son los BP hasta los... Hola, abuela. Entonces... Ay, bien, con dolor en el cuerpo. Sí. ¿Por qué no cierras el micrófono? No quiero sancionar a nadie todavía. Solo verifico qué valores son prohibidos y los comparo con el dominio de la función. Si encuentro un valor prohibido en la derivada, estamos, que corresponde al dominio de la función, entonces ahí esta función no sería derivable. Inmediatamente pierde esta característica. Ese es mi vestido. Ese es mi vestido. Hey, deja usar el vestido de su mamá. Es el que me mandó mi tía Cierra Sara. el micrófono ahí. Tiene un zipper adelante. ¿Ma? Emilia María Escoto, ¿Ma? cierra el micrófono. Yo no lo quiero cerrar. Adelante. Sí, es mi vestido. Mire que Escoto se fue, dejó grabando ahí. La vamos a poner en sala de espera. Por irresponsable. Ya va a mandar mensaje por va a mandar mensaje por voy a abrir Telegram para que mande mensaje. A ver qué es lo que me dice. Déjeme arreglar aquí. Vamos a hacer eso, que esté ahí, que tenga problemas, que esté dejando el micrófono, lo vamos a suspender un ratito. ¿Dónde estoy? Telegram. Yo no sé por cuál de los dos me va a hablar. Si no va a estar en sala de espera toda la mañana, va a perder la clase. Acá afuera, digamos pues. Entonces, yo creo que con eso ya tenemos una idea de cómo puedo utilizar esa teoría, pero no hemos terminado. Apenas estoy aquí hablando un poquito de propiedades. Los mismos ejercicios 1.4, forma de hacer la pregunta. Bueno, no me interesa más. Sigo hacia abajo, continúo. Mire lo bonito que está aquí. Determinar si una función es diferenciable en x sub 1. Este es el objetivo. Derivadas laterales, venga para acá. Aquí solo voy a comentar, no voy a detenerme mucho. Mire, recuerden que la derivada es un límite. La derivada en general es un límite con la notación que usted quiera. Me voy a quedar con la que ellos traen. H tiende a 0. Pero nosotros sabemos que si es límite y me hablan de 0, es que se pudo calcular y son iguales a los límites laterales. Entonces, las derivadas laterales surgen cuando se toma uno de estos dos límites, ¿verdad? Pero la notación cambia. Derivada por la derecha, mire, de un punto. Si quiere así, ¿verdad? La notación es nueva. La derivada sigue siendo válida y como subíndice pone el signo. O la derivada por la izquierda en un número. ¿Lo ve? Y la definición es la mismita, solo que aquí va a decir cuando h tiende a 0 por la derecha o por la izquierda, ¿verdad? Y el resto es igual. Miremos eso. Eso es lo que va a estar aquí, pues. Excepto que queremos ver comentarios. Mire lo que dice aquí. Si una función f está definida en un punto, es decir, es importantísimo lo que dice definido. Voy a interpretar esto, pues. Está definido en un punto. Alguien me dice qué significa eso, que está definido en ese punto x sub 0, x sub 1. Significa. Que es continuo en ese punto. ¿Otra vez? Que es continuo en ese punto. No, continuidad demasiado. Exagerada la continuidad, no perece. Eso no significa Que estar se definida incluida. continuidad demasiado fuerte. Es como cuando usted le pide un empírico. Que tiene imagen. Que tiene imagen. ¿De qué otra forma lo puedo decir? Mire lo de continuidad que me acaba de decir con respecto a lo que estoy preguntando. Es como que yo pido una empira, regáleme una empira y llega usted me tome 500. Se le pasó la mano, pero claro, me sirven. Es esto, ¿eh?
Que tenga imagen significa esto. ¿Sí? ¿Quiénes tienen imágenes de una función? Solo los X del dominio. Lo que me están diciendo que X1 está en el dominio de la función. Y ya voy a hacer otras preguntas más. Sigo la traducción. X1, entonces la derivada por la derecha en X1, denotada por, aquí está lo que le mencionaba, ¿no? Ya voy a salir de esto. Denotada por esto. La derivada por la derecha en X1 está dada por, aquí está, mira. Se utiliza, aquí le ponen dos notaciones que son las más utilizadas. Derivada por la derecha de X1, límite cuando H tiende a 0 por la derecha y el resto lo copio, pues. O si no usa el H, ni el delta X, ni T, sino que pone la diferencia entre una X a la derecha y otra que está a la izquierda, la derivada la va a calcular en X1, pongo lo mismo a la izquierda y aquí pongo, mire, es cuando X tiende a X1 por la derecha. Es esto, ¿eh? Aquí está X1 y aquí está X. Se está acercando el X por aquí, ¿ve? X tiende a X1 por la derecha. Tiene sentido. Es la gráfica que nosotros hicimos así siempre, ¿ve? Pero también se puede acercar por la izquierda, que es lo otro que viene. Y las notaciones, como ya sé que son límites, no es para que me asusten ni para que me enrede. La otra notación es esta, y luego siempre y cuando ese límite exista. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Estamos bien? Sigo. Lo mismo hacen cuando es derivada por la izquierda, escrita en H o escrita en S. Ahora, ¿cuándo una función va a ser diferenciable en un punto? Cuando existan las derivadas laterales, eso ya lo conozco y yo pregunto por qué. Mire, ¿verdad que es cierto? Porque para que se cumpla un límite tienen que existir ambos laterales. Correcto. ¿Y eso por qué? Porque la derivada es un límite, pues. Esta es la misma teoría. Lo único nuevo es que lleva un garabato extraño para nosotros hasta hoy, que ahora no es extraño esto, ¿no? Y aquí no se pone el límite. Lo que yo debo saber es que una derivada son límites. Entonces, una función es diferenciable en un punto y es otra forma de verlo. Si las derivadas laterales existen y son iguales. Vamos a ver quién viene por aquí. Gracias, Iglas. No sé. Bueno, voy a incluir a la compañera otra vez. Permítanme. La había sacado. Estaba en sala de espera. ¿Dónde está? Ya no miro la tal sala de espera. Valladares. Sí, vamos a ver. Habilitar sala de espera. No tengo nada. No sé dónde está. No lo miro. Ya me dejó entrar de nuevo, licenciado. Ya Lo siento. Usted, sí, no, estaba ahí, no quisimos ver lo que estaba ahí hablando a su mamá. No pasa nada, y a veces uno le va a reír el pájaro también. Yo por lo menos trato de esconder los que también pagan en la casa, pero no pasa nada. Sigamos pues. Entonces, ya aprendimos de derivadas laterales, por lo menos la notación. Sigo hacia abajo, ve aquí. Ahora, aquí arrancan fuerte, ya empiezan a hablar de derivadas de funciones seccionadas. Pues nosotros no vamos a empezar con esto. Óigame, qué barbaridad. Vamos a empezar más sencillo. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahorita? Que la derivada y la recta tangente son exactamente lo mismo, por lo menos hasta ahorita. Luego, voy a cambiar de material. Mire, vamos a ver. Aquí viene la definición y el otro material. Les decía que usar varios. Mire, la recta tangente a la curva es esto. Esta es la definición de recta tangente, la que nosotros vimos. Pero, por ahí tienen que hablar. Vamos a ver si el material lo hace de manera responsable. Deberían asociar la derivada anterior con la recta tangente. Hablan de velocidad, que es lo mismo, cambio de distancia sobre tiempo. Bueno, vamos a hablar de reglas de derivada para que no perdamos tiempo. Mire, resulta ser que la derivada, una de las herramientas es la definición, pero claramente es muy largo. Sin embargo, hay distintos tipos de reglas para derivar. Esas reglas por lo general vienen dados en teorema, creo que por aquí deben estar. Y vamos a hablar. Escribe entonces aparte reglas de derivada. Reglas de derivada. Empezaríamos con la primera. Estoy en la guía metodológica. Las primeras reglas. Eso se maneja en base a teoremitas. El teorema 1, teorema 2, teorema 3. Vamos a ver qué dicen aquí. Lo vamos a estudiar de esa manera y luego lo ampliamos. Dice, primero, si C es una constante y f de x igual a c, ¿qué me están diciendo con esto? Que me van a hablar de la derivada de una función constante. Constante. De eso me van a hablar ahorita.
¿Y qué dice la teoría? Para X en el dominio, para toda X en el dominio, entonces la derivada, ¿cuánto es? 0. Y lo puedo poner así. Si F es igual a C con C en R, yo lo pondría así. Matemáticamente mejor así. Entonces, F' de X, la derivada general, siempre es igual a 0. Ya lo sé. Yo le puedo pedir a usted, imagínese que h de x es igual a 5 raíz de 3 sobre 2. Y le digo, ¿quién es h' de x? Ah, si usted no, es que este constante, pues debe ser 0. Pues. Ya terminé. Si la función es constante, la derivada es 0. Sigo. Y aquí vienen con otro tipo de notación. Yo sé que hay un montón de notaciones, pues. Lo puedo poner así también, mire. La derivada de c respecto de x. ¿Estamos? ¿Por qué 0? Porque la variable debe ser x, la que tengo que ver. Y esta no tiene x. Que también la denotan así, miren. La derivada con respecto a la letra x. Entonces, a este se le conoce como argumento de la derivada. Y lleva x eso. No. Entonces, constante. Pude haber puesto así también, mire. La derivada de z cuadrado más 10 veces z menos 3. Mire, y aquí le agrego color negro y le digo respecto a X. Y le pregunto, ¿y tiene X esto? ¿Verdad que no? Entonces, si no tiene X es porque es constante. Ah, digo, no, hombre, qué regalo caído del cielo, ese es 0. No se deje llevar por las letras que están ahí. Los que saben derivar 2z más 10. No, pues tiene 0, no sirve. La variable está dicha abajo, por eso es importante esa notación. ¿Estamos? Con respecto a X, pues busquen el argumento si hay X. Esa es la variable objetivo y no tiene. Sigo mi trabajo. Incluso podría hablar de gráficas. ¿Sí? Ok. Venga. Siguiente. Ya casi terminamos. Reglitas cortas, por lo menos para arrancar. Teorema 2. Y aquí vienen con un teorema gigantesco. Este es uno de los teoremas más grandes que hay aquí. Se llama la potencia de la función identidad. La derivada de una potencia. Esta es una potencia. ¿Ve? X es la variable y n es un exponente. ¿Estamos? Y no pone ninguna referencia de qué n es, el que usted quiera. Solo hay una condición que hay que ver más adelante. La derivada de una potencia, ¿cómo se obtiene? Ya con eso voy a poder derivar, si quiere usted, x elevado a la 5 tercios, por ejemplo. Ya con eso puedo hacerlo. Ahí no me ponen peros todavía de qué es lo que no debe permitirse, pero miremos eso. Entonces, ¿qué significa? Aquí le dicen cómo se deriva. ¿Eh? ¿Estamos? Es decir, la derivada de la función identidad elevado a un exponente. Más adelante vamos a ver que esta regla se aplica para cuando la base no es la función identidad. Pasa que esas reglas, es decir, que yo puedo tener f de x, así mire, para cambiar un poco. Y aquí pongo una función. Y aquí sigo poniendo n. Esta regla sería generalizada. Esta es regla particular porque me están diciendo que esta vez está derivando nada más la función identidad elevado a un n, pues. Pero si esta cosa de abajo cambia, cuidado, la regla se parece, pero tiene cambio muy grande. En realidad esta es regla de derivar composición, digamos más adelante. Entonces, volvamos al caso. ¿Qué se hace cuando se deriva una potencia? Comparemos. Se baja el exponente, pasa a ser coeficiente. Se copia la base, se copia la función identidad y se resta una unidad al exponente. Siempre. Es decir, si yo tengo que derivar x elevado al cuadrado, esa es potencia y es la función identidad. Entonces digo f', como la que vimos allá, que daba 2x, ¿se acuerdan? Bajo el exponente, es 2, copio la base y resto 1 al exponente. Esta es la derivada que nosotros nos matamos con la definición. ¿sí? Allá nos daba 2x. Y si quiero f' evaluada en 2, pues ya sabe que es 4. Lo que hicimos antes, casi media hora para explicarlo, se haría en 2 pasos así. Pero puedo poner otro. Y le puedo jugar un poquito de trampa, solo con esa propiedad. Veamos. Uno más. ¿Cómo estoy con la hora? Ya terminamos. Así. Imagínense que le piden derivar esto. Mire,
derive o encuentre la derivada de 3 sobre raíz quinta de x cuadrado. Dice usted, bueno, empiece a peinar o a barrer la fórmula. ¿Es constante la función? No, no me sirve esta. Claro, no se trabaja, digo, no de un solo busca la función que es. ¿Es una potencia en x? No tan claro, pero la respuesta es sí. Ah, dice usted, hay que reescribir esto. Reescriba, si no, no lo va a poder ver. Entendería que esto es lo mismo que tener 3. No estoy derivando todavía, solo estoy simplificando. Sería x elevado a la 2 quintos. Ah, digo yo, no es potencia todavía, siga reescribiendo. Esto es lo mismo que tener 3 elevado a la menos 2 quintos. Las cosas ahora son distintas. ¿Estamos? Excepto por ese 3 que está ahí, que no sabría qué hacer con ese 3. Es lo único que no sabría. Ya le voy a mostrar la regla para que combinemos las dos. Una vez, si ese 3 no estuviera, esto cumple esta regla, ¿no? ¿Por qué? Porque es la función identidad elevada a un exponente. Por el momento no dicen que el exponente es, ¿qué puede ser el exponente? No me dicen, si no me dicen nada, pues cualquiera. Mire que sería x elevado a la menos 2 quintos. Supóngase que quito ese 3, vaya, pues por el momento lo quito. Ya lo vamos a hacer con el 3. Aquí habría un 1, ¿me? Y aquí habría un 1, que es la x elevada a la 5. ¿Qué dice la regla? Ah, voy por f'. Pero primero la hice que cumpliera la forma. Por lo menos la primera. Baja el exponente. Copia la base y le resta 1. Eso se miraría así, ¿ven? No más que se hace de un solo, porque con restitas chiquitas, pues. Lo que estoy haciendo es esto, pues. Baja el exponente, copia el exponente y le resta 1. Entonces, ¿cuándo da eso? Eso es menos 2 quintos, que no hay nada que simplificar. Sigue siendo el mismo. Y arriba sí, sería x. Y aquí sería 5 quintos negativo menos, perdón, 2 quintos negativo menos 5 quintos. Eso es menos 7 quintos. Esa cosa que está ahí es la derivada. Y ya me dio un paseo de lujo aplicando este. No espere que le pidan derivar f de x igual a x al cubo. Si no lo sabe cualquiera, pues baja el 3, 3x cuadrado. Pues. No, se pone bueno cuando a usted le toca hacer todo esto para poder llegar a ver la fórmula, si no, no la puede aplicar por el momento, porque van a haber un montón de reglas. Ya llevo 2 y le pido otra. ¿Y qué pasa? Bueno, me faltó con el 3, ¿verdad? Ya vamos a llegar a la otra. Ya vamos a ver qué se hacía con el 3. Esa fórmula, ¿dónde está? Es esta, ¿eh? Si quiere la pongo para hacer otra pregunta. El teorema 3. Es decir, si tiene una función usted que es igual a una constante multiplicada por una función, entonces la derivada de eso, que la puede escribir así, y atención con esto, note que esta es una ecuación, la derivada es un operador y es válido escribir esto, deriva a la izquierda, es decir, deriva a los dos lados, pues. Una ecuación se puede derivar a ambos lados, es válido, propiedad uniforme para la derivada. A la izquierda se miraría así, que es lo que está dicho ahí. Y a la derecha, lo que me está diciendo es que cuando se multiplica una constante por una función y se deriva, la constante sale de la derivada, del operador, sáquelo. Recuerde que es un límite. Recuerde que esta derivada es un límite. En los límites salían las constantes. Pues lo mismito es aquí. Mire. Es decir, es la constante por la derivada de la función que lleva variable. Allá cuando yo tenía 3, que era, creo que era esto así, ¿eh? Era 3 por x a la menos 2 quintos, era así, ¿ven? Si yo quería f', se termina el trabajo, pues. El 3 va a quedar libre sin problema, porque es un límite que estoy calculando. No pongo el límite, pero sé que está. Y aquí pondría el resto de la derivada que nosotros hicimos ahí, pues que era menos 2 quintos, multiplicado por x a la menos 7 quintos, creo que era. Y ahora dediqué a simplificar, olvidando el cálculo, solo multiplique aquí, pues. Me quedaría menos 6 quintos multiplicado por x a la menos 7 quintos. Pues esa es la regla de potencia. Lo que pasa es que la regla, ya, la expresión original, como viene dada, ya viene dada la potencia. Pero en algunos casos le va a tocar jugárselas primero para encontrar la potencia usted. Una vez que la tenga, por simplificación, encontró la regla. Hemos aprendido 3 reglitas, pero quiero terminar esto para que nos vayamos. Y nos encontramos mañana, que no estuve. 4. Esto sería ¿cuál? La derivada de una suma finita de funciones. Le están dando un nombre. Imagínense, dice, si f y g son funciones
Aquí debería decir que son funciones derivables. Si una de estas no es derivable, esto no es cierto. O no sé si lo dicen al final. No, es un grave error. Mire. Si lo dicen. Si lo dicen, pues no lo miro allá. Entonces estamos bien. Entonces, si f' de x y g' de Es que x la letra es existen. chiquita y los ojos míos son malísimos ya. Digamos pues, dice, si f y g son funciones y h se define, este lenguaje usémoslo, se define h como la suma de esas dos funciones, ¿no? Entonces, si f y g' existen, aquí está. Si lo dicen, claro. Entonces, derive a ambos lados. Derive aquí para h, se escribe así, y derive a la derecha, que se podría poner así con f'. O le puedo poner estos parámetros. Derive con respecto a x, a h, que es lo mismo, otra notación válida. Y derive también a la derecha con respecto a x. Este sería denotar lo que va a hacer. Esto es válido en matemática, en cálculo no digamos. Mire, quiero derivar la suma. Lo puedo poner así también, no hay ningún problema, no pasa nada si esa es la notación, pues. ¿Y qué me va a quedar eso? Me va a quedar a la izquierda la derivada, porque estoy derivando eso. Aquí, a la izquierda, la derivada de h. Pero a la derecha es la derivada de una suma. ¿Y cómo se deriva una suma? Parece propiedad distributiva. Derive las funciones de manera, estamos en el orden. Es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es la suma de las derivadas. No hay ningún problema. Ya puedo derivar, por ejemplo, ¿qué pasa si me piden derivar x cuadrado menos 6x más 1? Es claramente una función polinómica. Como esta cosa se entiende como una suma, debe ser la derivada del primero, que es potencia, la derivada del segundo, que es el producto de una constante por una función, más la derivada de una constante, que es 0. Si derivo este de un solo, es 2x. ¿Qué se hace en la práctica? Un solo, pues, baja el exponente y resta. Derive esto, es menos 6. Ya pregunto la derivada de x a la menos 1 y la derivada de una constante 0. Aquí está la derivada, ¿no? Aquí no pusieron la derivada de la función identidad a la 1, aunque usted podría hacerlo, pues. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere derivar f de x igual a x? Entendería que esto está a la 1, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me queda de eso? Si aplico esta regla, porque lo que aplicaría sería esta, ¿eh? En realidad esta se pone como una propiedad. F' de x es 1. ¿Y qué pasa si fuera 2x más 1? ¿Cuánto es la derivada? 2. 2. ¿Por qué? Tiene sentido. Recuerda que la derivada es la pendiente de una recta. Mire, aquí se lo vuelven a confirmar otra vez, ¿no? Si una función es lineal, la derivada es la pendiente. Siempre. Y no es definición, pues. ¿Estamos? Si yo tengo una función lineal igual a 1 menos 7x, yo no tengo que matarme. Me piden f', ¿qué le están pidiendo? La pendiente. ¿Y cuál es la pendiente? Menos 7. ¿Sí lo ve? Si eso ya lo sabíamos, por eso no lo hacen aquí. Si yo tengo que me pide que tengo f de x igual a x, entiendo que esa es la función identidad, pero ¿cuál es la pendiente? 1. Póngala pues. Lo mismo pasa aquí cuando le están mostrando. Entonces, en general, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y vamos a dejar para la próxima, bueno, las notaciones. Vaya leyendo, esto me lo voy a ir leyendo usted, porque yo lo voy a... Es la derivada de un producto. En cualquier libro, en este la va a encontrar. Las necesitamos en símbolos y platicada. Aquí está la fórmula. Y no es el producto de la derivada. Y luego, que estos son las más fuertecitas de las operaciones, la derivada de un cociente. Si se define h como un cociente, está claro que el denominador no puede ser 0. ¿Cómo se deriva este cociente? Esta es la fórmula. En símbolos, pero también platicada, y en los distintos tipos de notaciones. Y aquí terminarían las formulitas que nosotros estamos tratando de ver. Esto solo me sirven para indicarme cómo se derivan operaciones, pero las derivadas todavía solo sabemos derivar 3 funciones: constante, lineales y identidad con potencia. Eso es todo. No sabríamos más que eso. Quedaría pendiente. ¿Y cómo se deriva una función racional? Que es una fracción. Una logarítmica, una exponencial, una trigonométrica inversa, etcétera, que es lo que vamos a ver después nosotros. Esto aparece en las demás descripciones que hay por ahí. Bueno, ahí nos vamos a quedar hoy. También puede ir viendo los demás materiales para que vaya dando usted sus pasos. Ahora, ya le voy a asignar la siguiente lectura. Mire, aquí vienen las reglas de derivada que se usan en cálculo 1, la mayoría de ellas. Aquí dice que es la derivada respecto a x de una constante por una función. Con la única salvedad que aquí no miro x.
Al no venir X, aquí dice usted, bueno, ¿y por qué me dicen que es eso? Ah, ok. En realidad lo que vamos a ver es una de las formas de derivar más fuertes en cálculo 1. Se llama la regla de la cadena, que es la composición. Es que aquí está suponiendo que U depende de X. Es decir, de repente U lo están llamando como G de X, por ejemplo. Estas se ya conocen como reglas compuestas porque denotan composición. Note que aquí dice X, pero aquí no aparece. Es en el entendido que U depende de X y que B depende de X. Entonces, si eso es cierto, nosotros vamos a explicar completo. Si eso es cierto, entonces aquí sería la regla de un producto. Sabiendo que U depende de X y no debería ser 0. También B. Todas estas reglas que están aquí, excepto esta, miren, estas se conocen como reglas simples porque se están aplicando a la función identidad. Es decir, la derivada de X nada más, que ya vimos que era 1. Luego, todas estas que llevan U son reglas compuestas, que son las que realmente interesan porque son las que se generalizan. Mire, aquí viene la regla como deriva, por ejemplo, un coseno inverso, pero dice de U. Pero la derivada es con respecto a X. Estas son reglas compuestas. Para eso hay que hablar de composición y ya no vamos a trazarlo. Aquí dice también, miren, para que vean ustedes cómo se escribe, la derivada de una suma o una resta, que es la misma. Es la suma o la resta de las derivadas. Pero en el entendido que esto depende de X, esto depende de X, que es la composición y que aquí se llama derivada de la regla de la cadena, usando la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Mire, aquí hay una regla general de potencia. U elevado a la N. La regla es la misma. N por U elevado a la N menos 1, excepto que me están diciendo que hay que derivar U. Entonces después lo vemos después. Aquí está estas fórmulas. Yo creo que no sé si ya las mandé, si no las voy a mandar. Y esto sería para el último parcial. Las fórmulas de integración. Estas las vamos a ver después. De aquí lo que falta es darse un paseo completo por las reglas de derivada, que incluyan funciones seccionadas, función valor absoluto, función logarítmica, exponencial, trigonométricas y trigonométricas inversas. Luego algunas técnicas adicionales. Pero esta fórmula vamos a dar la próxima clase como la repetida, la regla de la cadena. Ahí nos quedamos hoy y esperamos, voy a parar el video. A verlo.